La palabra justicia en la Sagrada Escritura tiene un significado que nos sorprende. Básicamente es la vida. Justicia es vida, vida conforme, con alma, a la norma, a la ley eterna que es Dios y a la ley participada en la criatura, la ley natural que Dios dio a Moisés en las tablas de piedra. Los 10 mandamientos son pura ley natural. Participación de la ley eterna que es Dios mismo. Entonces, esta vida, esta justicia que es vida conforme, con esta belleza, con esta alma, es equivalente a la santidad. Justicia y santidad son prácticamente equivalentes en el Antiguo Testamento y también en los albores del Nuevo, como consta por San Lucas. Se dice de Zacarías e Isabel que eran justos, el camino de la justicia, significando la santidad, la amistad con Dios, la unión con Dios. Se dice en San Mateo de San José, varón justo, que significa santo, en unión con Dios, lleno de esta vida conforme. Es un don divino, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La justicia, sorprendente a nuestros criterios modernos, la justicia es un don divino. Así se entiende a San Pablo, un don divino, y equivale al estado de gracia y de adopción. Fijémonos qué sorprendente. Justicia es gracia, gracia de adopción. Adopción de hijos, en el Antiguo Testamento dejan de ser esclavos en Egipto para pasar a ser hijos al pie del Sinaí, y en el Nuevo, la adopción de hijos en el Hijo con mayúsculas. Y esta palabra justicia aparece muy frecuentemente unida a camino de justicia. Y camino, sabemos, para los apóstoles era un sinónimo del cristianismo. San Pablo y San Lucas, sobre todo, en su Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles, máxime, les explicaron el camino, o sea, el cristianismo, camino de justicia, de vida, conforme con esta alma, con esta belleza. El camino del Verbo de Dios, que deja el seno del Padre y en la última cena lo declara: dejo el mundo y vuelvo al Padre. Y a imitación de Él nosotros salimos de Dios y volvemos a Dios, a imagen de Cristo. Y esto brevemente sobre justicia. Dikeosini en griego, tzedek en hebreo. Un tzadik, un justo, es aquel en el cual reposa la justicia divina. Fíjense la forma pasiva. El justo no es el que hace cosas, sino aquel que recibe. Es pasivo para que baje a él y habite en él la justicia divina, con mayúsculas. Y pasemos brevemente entonces a misericordia. Traduce 2 palabras del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hebreo, Gesed. Gesed significa misericordia. Siempre traducido por Jerónimo, misericordia, aunque el matiz más completo sería amor misericordioso. El amor de un grande por un pequeño, de un padre por sus hijos, de un rey por los soldados.
de Dios y de los seres humanos a imagen de Dios por los más bajos, los necesitados, los miserables. Ya en el Antiguo Testamento estaban estas personas objetos de misericordia. El huérfano, la viuda, el forastero y el levita. El huérfano no tiene padre, su padre es Dios. La viuda no tiene marido, su marido es Dios. El peregrino no tiene patria, su patria es Dios. El levita no tiene parte entre la herencia de las 12 tribus, su herencia es Dios. Objetos especiales del amor divino de esta misericordia. En los hombres reposa esta gesed, este amor misericordioso. Como consta por Oseas, misericordia quiero y no sacrificio, citado 2 veces por San Mateo. No solamente Dios, sino los hombres conformes a Dios, a imagen de Dios, deben tener misericordia. No los hombres, los individuos aislados solamente, sino también Israel, la nación. Jeremías 2:2 recuerda tu amor misericordioso, la gesed de tu juventud, tu amor misericordioso, tu enamoramiento, tu afecto de juventud. En Dios ciertamente se da en plenitud esta forma del amor con mayúsculas misericordioso, gesed, en griego eleos. ¿Por qué? Porque Él siempre vuelca su amor sobre los pequeños, toda criatura es pequeña en comparación con Él. Y en el Nuevo Testamento vamos a ver la plenitud de esta noción cuando leamos nuestros textos, luego de estas observaciones filológicas y gramaticales. Sí, en la Sagrada Escritura, gesed, misericordia, amor misericordioso es sinónimo de bondad. Esa sería la significación básica de la palabra, bondad. No olvidemos, es uno de los trascendentales del ser. Esencia de Dios mismo. Es un nombre divino y un atributo divino, bondad, gesed, misericordia. Dicen los salmos, Dios de mi misericordia, o Dios mi misericordia, es como un nombre de Dios. Un amor con mayúsculas que se hace redención, salvación de los enemigos, salvación de la tribulación, sobre todo salvación del pecado, que es la máxima tribulación. Es un nombre divino, amor misericordioso, con mayúsculas las 2 veces, que equivale a preservar en vida, vivificar. Es el nombre de Jesús en arameo. Salvar, vivificar, preservar en vida. Y frecuentemente aparece junto a otros atributos y nombres divinos, misericordia y verdad, misericordia y justicia, que son una sola cosa en Dios. Traducciones modernas siempre se quedan cortas al traducir este concepto antiguo de gesed, hebreo, y eleos, griego. Misericordia con mayúsculas, amor misericordioso, las 2 veces con mayúsculas. Cuando se da en los hombres de la misericordia, Isaías 57, Anshe Gesed,
en paralelo con Sadik, con justo, como si fueran sinónimos. La Biblia de Jerusalén traduce hombres buenos, hombres de la bondad, literalmente. La King James, godly, que significa piadosos, pero significa con Dios, parecidos a Dios. En griego es magnífica, filótheos, amigo de Dios. Hace poco el Papa Benedicto propuso para traducir esta amor misericordioso en los hombres, que se identifica con la justicia, como dijimos recién de San José, de Zacarías, de Isabel, propuso la palabra creyente en el sentido moderno, creyente y amante. De modo que, dichas estas cosas, más bien filológicas, paso a hacer el elogio de algunos paganos que usaron la palabra eleos y la palabra charis, que es otra forma de decir en griego, gracia, charis, otra forma de decir la misericordia. Con el curso de los siglos, eleos, la palabra misericordia, se va desplazando hacia charis, gracia, como consta por el Nuevo Testamento, por la traducción aramea, para Siria y las zonas de lengua aramea. Por influjo del idioma griego, esta misericordia con mayúsculas se va desplazando hacia el tema de la belleza, la gracia. La gracia que encuentra la reina en presencia del rey consta por el libro de Esther, por el Salmo 44. Fíjense las maravillas de los paganos. Eurípides dice de esta charis, de esta gracia que se identifica con la misericordia, con el amor misericordioso. Dice Eurípides, en ella vive una fuerza sobrenatural, la fuerza del amor. Y en todo el idioma griego, desde Homero hasta avanzados los siglos cristianos ya, encontramos explicaciones, definiciones de este amor, gracia, en este sentido, fuerza que fluye hacia un mundo superior. Brilla en el hombre lo divino, brilla en el hombre divino. Filón de Alejandría dice, como nombre de Dios, el que da la gracia, el que confiere la gracia, el que confiere la misericordia con mayúsculas, el que hace posible lo imposible, dice Filón, muy parecido a San Lucas. Y en los escritos de Qumran, estos religiosos del Antiguo Testamento en vísperas de la venida de Cristo, se encuentran las siguientes frases: la gracia y la misericordia completan la justicia. Y también la plenitud de su gracia, muy parecido a San Lucas, sus gracias eternas y cosas análogas. Vayamos entonces a San Lucas, en el capítulo 1, llama a Nuestra Señora la colmada de gracias, y a Cristo Jesús, en su primer discurso en Nazaret, Lucas 4, las palabras de gracia que salían de su boca. Luego lo dirá de los cristianos, Hechos de los Apóstoles 6, sobre Esteban, lleno de gracia.
Leamos entonces, en forma meditativa, algunos pasajes maravillosos sobre estas palabras que son casi sinónimas, muy emparentadas: justicia, misericordia, gracia. Ahora me centro en la palabra, la expresión griega eleos, especialmente misericordia, amor misericordioso. Un amor que va desde lo más elevado, del amor con mayúsculas, del alma humana, intelectual, y que repercute sobre el cuerpo, hasta las pasiones, en la forma de la compasión, que estremece incluso el cuerpo. Eso es amor misericordioso, desde lo más alto del ser humano hasta la carne misma. 2 veces cita San Mateo la frase de Oseas, nuestro Salvador: misericordia quiero, eleos, celo, misericordia quiero y no sacrificio. 2 veces contra los fariseos, a los cuales San Mateo tenía especial rechazo. El capítulo 23 de San Mateo es todo un gran alegato contra los fariseos, todo el capítulo 23, con tremendas frases, tremenda descripción del fariseísmo, del cual tenemos que cuidarnos mucho. Y en un momento dice: habéis abandonado las cosas más grandes de la ley, las más importantes, varítera, las más pesadas, las más gloriosas: la justicia, la misericordia y la fe. Tin crisin, to eleos, que tin pistin. Importantísimo en San Mateo contra el fariseísmo. Y volvamos a Lucas, al que ya nos referimos varias veces, especialmente al principio de su evangelio, fuertemente influido por el estilo arameo, se le dice la fuente mariana de San Lucas. 2 veces en el Magnificat, eleos, 2 veces en el Magnificat, que cantamos todos los días. Su misericordia de generación en generación, acordándose de su misericordia, con mayúsculas, amor misericordioso. 2 veces en el Benedictus, frecuentemente en nuestros labios. Para hacer misericordia con nuestros padres, amor misericordioso con nuestros padres, recordando su santa alianza. Por las vísceras, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios. Entrañas de misericordia. Y en el buen samaritano, Lucas 10, ¿quién fue? ¿Quién devino? ¿Quién se hizo próximo del lastimado? Pienso que aquel que hizo con él misericordia, eleos, el que hizo eleos, amor misericordioso, del sano al desvalido, hizo eleos. Muy frecuente en San Pablo, en Romanos y Gálatas, para mostrar que tanto judíos como gentiles debían recibir misericordia. Nadie podía exhibir credenciales de justicia, fantasía absurda nuestra. Todos necesitados de misericordia. Pasados los años, las últimas epístolas de San Pablo ya lo usa como nombre divino, amor misericordioso. Muy famoso el pasaje de Hebreos, carta a los Hebreos 4. Avancemos con parisía, con confianza absoluta, a la luz total, sin esconder nada.
con toda valentía, avancemos al trono de la gracia, Charis, amor misericordioso, para que recibamos misericordia y gracia, Eleos y Charis, en la ayuda del tiempo propicio. Pero no solamente San Pablo, este amor misericordioso, esta misericordia con mayúsculas, es favorita también de Santiago. No podía ser de otra manera, interesándose él tanto por este tema. El amor misericordioso con el prójimo desvalido. Y también en la carta de San Pedro, y también en las cartas de San Juan. Por último, en la carta de San Judas, que tiene un solo capítulo, encontramos esperando, anhelando la misericordia del Señor Jesucristo. Pros dejomeni to eleos, tu Kyriou Iesou Christou. Anhelando, expectantes de la eleos, que acá es la segunda venida, o la vida eterna, merece el nombre de misericordia con mayúsculas. La gran misericordia, el gran amor con mayúsculas que posee definitivamente a los suyos, que se derrama acabadamente, completamente sobre los suyos. Concluyamos entonces una vez más con aquel que nos ayudó a entrar en este mundo misterioso, el mundo antiguo, Tomás de Aquino, y escuchemos sus frases literales que no hacen más que recoger toda la tradición bíblica y patrística. Dice Santo Tomás: la misericordia es lo mismo que las bonitas. La misericordia mira más, dice Tomás de Aquino, el acuo, el de quién brota el movimiento este de amor. Brota de Dios, de Él brota, ahí está la misericordia. Y la bonitas más el adquem, la pone en la criatura, pone la bondad que no estaba. En el comentario a los Efesios dice Tomás de Aquino: la misericordia es la raíz del amor divino, radix amoris divini. Y la identifica directamente con la caridad, como corresponde, como lo acabamos de ver en la Escritura. Pertinet ad caritatem, es un efecto, una acción eficaz del amor, effectus caritatis. Y en una frase muy escolástica, sepan traducirla a la realidad de nuestra vida: la misericordia de Dios y la bondad de Dios son lo mismo en cuanto a la cosa. Idem re, lo mismo en cuanto a la cosa, se diferencian por la ratio, differunt ratione, se diferencian por la perspectiva, por la luz que uno ilumina, que nuestro pobre lenguaje humano ilumina, es la misma cosa en Dios, bonitas y misericordia. En todas las obras de Dios brillan, dice Tomás de Aquino, la misericordia y la justicia juntas, porque en Dios son una cosa sola. En toda obra de Dios, misericordia y justicia. La misericordia brota, se derrama, sobre todo ex parte Dei, de parte de Dios, superabundante en el bien. Y la justicia, más bien, de parte de la criatura, que la recibe según proporción, según la intensidad del amor de la criatura. La criatura también es principio de amor, en manos del amor con mayúsculas. Y según sea la intensidad de este amor en la criatura, enorme, casi infinito, como en la Virgen María, en los grandes santos, así es también la justicia, que la exalta por encima de toda criatura. Y en menor medida con los hijos más pequeños de Dios, e incluso con aquellos que se autoexcluyen de la cercanía de Dios. De parte de Dios, pura misericordia. De
parte de la criatura puede hacerse objeto del castigo divino, de la justicia divina. No porque Dios quiera castigar en el sentido humano y vulgar de la palabra. Documento muy importante del siglo I, que es carta magna de la Iglesia, se llama Didají, la enseñanza, y es como el primer catecismo. Dice: venga la gracia, la charis, este eleos, este amor misericordioso, y pase este mundo. Una vez más lo identifica con la segunda venida. Que esta sea nuestra plegaria en esta Semana Santa. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.